Hola, muy buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estamos cursando el módulo de juicio de amparo 1, versión 1. Estamos en el reto 2, la jurisprudencia. Mi nombre es Julián Rodríguez González, con matrícula C2002-0769 de la licenciatura de Derecho. Nuestro profesor es el asesor Daniel Hurtado Díaz Aguirres, con fecha de 9 de septiembre del 2022. Hoy vamos a analizar 3 casos que representan, con base a ellos, vamos a dar respuesta a 5 planteamientos. El primer caso, con respecto al caso número 1 de la primera tesis del juzgado 102, tribunal 2011, nos pide que señalar qué modo de integración, reiteración o contradicción de criterio o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, nosotros vemos que los criterios jurisprudenciales de los tribunales colegiados serán obligatorios para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito y demás órganos jurisdiccionales, federales y locales que han sido enunciados, siempre que se encuentren en el circuito respecto. Así, las características que reviste el sistema de reiteración de criterios son: la primera, los órganos facultados para establecerlas son el Pleno, la Sala de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de criterio. La 2. Se integrará a través de 5 ejecutorias que provienen del mismo órgano, 6 en la que se sostiene igual criterio. La 3. El criterio debe ser continuo, es decir, no puede interrumpirse por otro en sentido opuesto o contrario. La 4. Las ejecutorias que contengan el criterio deben ser aprobadas con una votación idónea: 8 votos de pleno, 4 votos de sala y unanimidad de votos en tribunales colegiados del circuito. La 5. Cada una de las ejecutorias que integre la jurisprudencia deberá ser resueltas por lo menos 2 sesiones diferentes. En el caso 2, nos pide identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera tesis del juicio 93-2013 de la 10ª sala fuera sustituida por la jurisprudencia de la primera tesis del juicio 78-2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, nosotros vemos que la jurisprudencia por contradicción se establece al deducirla los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. El emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito al moverlo el recurso de queja, consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación de la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Bueno, aquí también nos hace una pregunta que nos dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indiquemos en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, en el caso 1 fue la 9ª época, en el caso 2 fue publicada en la 10ª época y en el caso número 3 fue publicada en la 9ª época. Ok, ahora nos pide que en el caso 3 señalemos para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dichas jurisprudencias. Nosotros decimos que las jurisprudencias que establezcan cada uno de los tribunales colegiados del circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito,
los tribunales militares y judiciales del Fuero Común de los Estados y del Distrito Federal, lo que hoy es Ciudad de México, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola primer párrafo del artículo 14A. Ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de personas o alguna. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicios seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con lo anterior al dicho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, nos dice, en el caso 1, identificar si se cumple con el requisito establecido con el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse por su aprobación. En este sentido, esta primera sala ha establecido que la interpretación de la ley puede ser modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo, en revisión, cuando entre las distintas interpretaciones que emite una disposición, solo una de ellas resulta constitucionalmente válida y esta no es la que ha realizado o obrado el tribunal colegiado. Bueno, nosotros llegamos a una conclusión, bueno, más bien llego a una conclusión que vamos a exponer. Por tanto, las jurisprudencias cumplen la función de sentar un precedente de cómo debe ser interpretada una norma jurídica y a partir de ese momento tiene la función de ser un marco de interpretación que guíe a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma. En casos similares, a futuro, tiene en términos generales las funciones de interpretar la ley o integrar las lagunas que en este contenga, como la finalidad de lograr certeza jurídica a través de la unificación de los criterios para la aplicación de derecho. Ahí la necesidad de su obligatoriedad. La labor de las jurisprudencias en nuestro sistema jurídico es fundamental, siendo sus principales funciones el desempeño, el sentido de la expresión jurídica interpretadora, completar el sistema jurídico en caso de existir lagunas en la ley o ante la inexistencia de la misma integradora y el velar por él. Bueno, hasta aquí llego yo con mi presentación. Muchísimas gracias. Buen día.